Hoy quiero referirme a un tema bastante candente. Mucha gente habla, no sabe de qué están hablando, y es la diferencia que existe y el miedo que si van a quitar el título 42 y si van a poner el título 8. Ok, directa y franco como soy siempre. El título 8 no es nada nuevo. El título 8 es la codificación de la ley de inmigración vigente, es la ley de inmigración normal. O sea que no hay nada inventado, no hay nada que se les ocurrió a los demócratas, no hay nada que exista que va a cambiar absolutamente nada de la ley de inmigración norteamericana. Como recuerdan, en marzo del 2020, la administración anterior puso en práctica el título 42, que por emergencia médica cerraba la frontera y no permitía que las personas llegaran, entraran y pidieran una que estaban entrando por el tema de que querían asilo político o asilo de cualquier tipo, porque eran perseguidos por cualquier causa en sus países de origen. Esto va a eliminarse en los próximos días y hay que tener en cuenta que estamos a 2 años, de menos de 2 años de las próximas elecciones, y todo hay que verlo en un contexto. Los demócratas necesitan que la frontera se estabilice, que las entradas que se están haciendo por la frontera y que están desestabilizando sobre todo los estados del sur se cierren para ellos llegar a las elecciones con un tema positivo, que es que resolvieron el problema fronterizo que ellos mismos crearon al permitir que cualquier persona entrara. Entonces, volvemos al inicio. Al quitar el título 42 quedaría normalmente, como siempre, la frontera normal con su título 8, que es la codificación de la ley de inmigración de Estados Unidos, que no ha cambiado nada ni es nada distinto. Pero ahora viene el detalle en el que quiero llamar la atención. Paralelamente a esto, se están llevando negociaciones bastante fuertes y avanzadas con el gobierno de México, que quizás la próxima semana se podría anunciar que México va a aceptar de que otras nacionalidades que no sean mexicanos sean deportados a su país. Esto nunca había sucedido. Técnicamente se estaba aceptando a los nicaragüenses, a los venezolanos, a los cubanos y a los haitianos, y estoy haciendo hincapié en estas 4 nacionalidades porque recuerden que son las mismas 4 nacionalidades que se les puso en el programa de Parol para decir de que ya resolvieron el problema y que no necesitan presentarse en frontera para aplicar por un asilo. Entonces, quitándolos de la frontera quiere decir de que esperen en sus países. Por lo tanto, si México, que sería una primera y única vez en la historia que México acepte que se le deporten nacionales que no son de su país, entonces, porque Estados Unidos no tiene ninguna relación con estos 4 países y no puede deportarlo, pero México sí. Entonces México se convertiría, vamos a llamarlo de alguna forma, en el parachoque o el trampolín de todas las personas que lleguen, que no sean aceptados en Estados Unidos, que Estados Unidos no pueda deportarlo para sus países, los devuelven a México, y como México tiene relaciones con esos países, es México el que va a deportarlo para sus países. Yo no, por supuesto, esas son negociaciones a puerta cerrada, pero obviamente detrás de todo esto siempre hay dinero. Yo estoy convencido de que se le está ofreciendo a México, por supuesto, que van a financiar, lo cual considero también correcto, que van a financiar los vuelos de retorno de esas personas a sus países para que México también no sienta una afectación económica. O a lo mejor no lo van a hacer y le van a decir a México que tiene que guardar sus fronteras, o le van a dar recursos para que la frontera sur se mejore y que los que lleguen al norte de estas nacionalidades es responsabilidad de México. ¿Quién sabe? Ahora, esto afecta directamente a los cubanos porque ya ustedes saben que si se presentan en frontera no van a ser aceptados y no van a ser elegibles para el programa de visa parol. Otra cosa, los balseros. Los balseros llegan y todos están para deportación expedita, pero no se deportan porque Cuba todavía no tiene ningún acuerdo. Pero recuerden que el director del Departamento de Seguridad Nacional,
El señor Mayorkas anunció hace unos días en Miami que las deportaciones van y que iban a empezar pronto. Por lo tanto, yo creo que quizás ya en este mismo mes de febrero, en la segunda quincena, tengamos los primeros vuelos de deportados. Básicamente pienso que sean los balseros y las I-220B deportados para Cuba, que son los que ya están dentro del país. Y si los acuerdos con el gobierno cubano avanzan en ese sentido y se ponen de acuerdo en el qué van, cómo van a funcionar, probablemente todos los balseros que han llegado en los últimos tiempos y no han podido de alguna forma abrir casos de miedo creíble o tener un abogado que los represente, así como las I-220B que perdieron están para deportación ya final porque perdieron sus casos de miedo creíble, serán los primeros que vayan a ser deportados. ¿Ok? De una forma o de la otra, son malas noticias. Primero, ya usted no puede presentarse en frontera con un caso de miedo creíble que ellos consideren que no tiene validez, porque va a ser deportado y va a ser marcado y ya no va a poder ser elegible para el programa de Visa Parol. Segundo, los balseros ya saben lo que está pasando y lo que les va a pasar. Y tercero, cualquier medida que se tome, ellos van a decir de que ustedes tienen la forma de Visa Parol para optar para venir para Estados Unidos. Pero recuerde, si en el mes de enero se dieron tan pocas y fue el primer mes, ¿qué vamos a esperar que se den todos los meses? Por lo tanto, es una forma de alejar a estas 4 nacionalidades que estaban. Es bastante conflictivo de verlas, repito, nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos. La idea es alejarlas de los Estados Unidos y tratar de mantenerlo, la frontera, lo más bajo control posible. Entonces, pudiera ser que después que esto esté bajo control, quizás la I-220A, segunda casilla, pudiera ser que entonces sea considerado una entrada lícita, sea y elegible para parol. Veamos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero recuerde, el título 42, la emergencia médica, y el título 8 no es nada nuevo, es la ley normal de inmigración de los Estados Unidos. Tenga buen día y recuerde que se lo dijo Enrique.